Adelante, profesora. Hola Álvaro, hola equipo, colegas que estamos acá presentes. También voy a hacer el ejercicio experimental de compartir pantalla, así que más allá de cómo salgan las películas, vamos a intentar tomarnos este taxi que nos permite la tecnología también. Vamos a ver si funciona y ustedes me dirán si funciona o no funciona. En el mientras tanto, quiero agradecer profundamente esta invitación que me hicieron a compartir este espacio. Agradecer a la mesa anterior también, porque fue toda una inspiración escucharlas, a las tres docentes que hablan desde otros niveles educativos. En esta mesa, la escucha atenta de Tarcisio hablando sobre la defensa de la educación, y esto que retoma también Álvaro, nada sobre nosotros sin nosotros, es decir, incluirnos en este colectivo y decirlo hermosamente inspiradora, que fue la charla de Teresa respecto de la evaluación, con quien después tendremos otras charlas en profundidad. Dicho esto, me gustaría ver si se está compartiendo o tampoco se está compartiendo. ¿Se comparte? Sí, sí. Perfecto. Entonces, dicho esto, voy a agradecer formalmente a la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de AUGM y también a Romina Colachi, que es la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que confió en mí para poder representar de alguna manera, siempre uno es y no es, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, una universidad que está en la costa marplatense. Y por esta invitación a participar en este espacio que para mí es de reflexión, de debate, pero también fundamentalmente de puesta en cuestión de los nuevos sentidos y los nuevos desafíos que tiene la educación pública en el nivel superior, pero principalmente en el Cono Sur, en Latinoamérica, con todas las presencias, está Brasil, está Chile, está Uruguay. En este momento, pensar colectivamente desde Latinoamérica una educación superior también habla de colectivos. Y compartir miradas y perspectivas centradas en las prácticas de enseñanza emergente, que es a lo que me dedico e investigo hace un montón de años, pero articuladas con los contextos de conectividad y con propuestas que produzcan aprendizajes profundos, significativos y relevantes socialmente. Y subrayo esto, irrelevantes socialmente, implica para mí un momento de gran responsabilidad y también una alegría enorme de participar en espacios de intercambio que están pensando la educación como un derecho para todos y para todas y para todos. Y donde es posible poner a circular algunas ideas provisorias que eventualmente puedan constituirse en nuevas líneas de investigación, profundizar las existentes, o bien que incidan, y creo que el sentido de estos encuentros es que incidan en políticas públicas que contribuyan en la mejora del sistema educativo en su conjunto. La pandemia y el consecuente distanciamiento impactó en todos los niveles del sistema educativo, produciendo una disrupción, zozobra, temor, inquietud. Pero en el nivel superior, además, se plantearon cuestiones pedagógicas, didácticas y profundamente éticas, diría, que dieron cuenta de la pregunta sobre la formación de las y los técnicos y profesionales en o fuera de las aulas. Dieron cuenta de la pregunta acerca del modo de circulación y producción del conocimiento y también de las habilidades críticas necesarias para el egreso de las instituciones universitarias. La pregunta que creo flotaba en el aire era: ¿es posible mantener la rigurosidad y la exigencia en la formación de profesionales en un contexto de distanciamiento y de mediaciones tecnológicas? Esa pregunta, para todos los que nos dedicamos a las cuestiones pedagógicas y escuchamos a los docentes de distintas disciplinas, era la pregunta que circulaba permanentemente, estaba latente. ¿Cómo vamos a formar a profesionales con exigencia y rigurosidad en este contexto de distanciamiento y mediaciones? Pero a pesar de todas las dudas, tal como lo dijeron todos y todas las colegas que hablaron hasta ahora, a pesar de todas las dudas, rápidamente comprendimos que las instituciones podían y debían
seguir brindando espacios de enseñanza y de aprendizaje que dieran lugar a la heterogeneidad, a la diversidad y a procesos de construcción de conocimientos enriquecidos, ahora, mucho más que nunca, a través de mediaciones tecnológicas que rompieran con las tradicionales categorías de tiempo y espacio y que rompieran también con las tradicionales ideas de buena enseñanza en claustros con conocimientos cristalizados y arquitecturas fijas. Ahí hubo dos rupturas muy importantes. Se rompe con la categoría de tiempo y espacio y también con esta idea de que la buena enseñanza solo sucede dentro de los claustros de las aulas universitarias. De este modo, el cierre de los edificios de las instituciones educativas implicó una reflexión, transformaciones profundas en las perspectivas y en los abordajes de las prácticas de enseñanza. También implicó preguntas y cuestionamientos sobre el significado de la idea de calidad en educación superior, el derecho al ingreso a la universidad, la permanencia y, de nuevo, por supuesto, a egresar con los aprendizajes y conocimientos necesarios. La pandemia hizo visibles desigualdades y vulnerabilidades, pero también prácticas de enseñanza rutinarias y no reflexivas, normas burocratizadas o estándares de calidad que se privilegiaban antes que la pregunta sobre los derechos y las oportunidades a los aprendizajes. Se privilegiaban esos estándares antes que los derechos y las oportunidades a los aprendizajes. Que de alguna manera la educación prepandemia se ocupaba de ocultar, mitigar o naturalizar, o bien había encontrado estrategias y atajos para que no fuesen tan evidentes. Por otro lado, también se hizo visible que se torna urgente la revisión, la reconstrucción o la reformulación del concepto de calidad que actualmente se conecta con indicadores cuantificables, medibles, observables como, entre otros, terminalidad, tasa de egreso, abandono, deserción, cantidad de papers publicados o cantidad de doctores por unidad académica, entre otros, muchos otros que podemos medir y relevar. Pero entonces es necesario volver a algunas preguntas. Es necesario volver al origen. ¿Qué significa la calidad en el nivel superior? ¿Hay un estándar, una medida, un parámetro objetivo? ¿Consideramos en esos estándares los procesos, la subjetividad, los impactos en las comunidades, las reverberancias, los imprevistos, las colaboraciones y las emociones? ¿Hay consideración por las necesidades locales y por los procesos de creación de nuevas preguntas? ¿Hay un estándar acaso que mida el diálogo con la comunidad? ¿Podemos seguir hablando de competencias de egreso? Hoy se mencionaba en las otras mesas y en esta misma. ¿Podemos seguir hablando de competencias de egreso cuando el mundo se convirtió en un espacio impredecible, cambiante? Bueno, este análisis que estoy proponiendo enlaza estas preguntas complejas en medio de escenarios combinados o mixtos, que nos obligan a diseñar e imaginar nuevas alternativas a los formatos clásicos de enseñanza. Y nos obligan a diseñar nuevas alternativas porque ahora eso que no preveíamos, eso que no imaginábamos, eso que no esperábamos, despedazó la inercia, la rutina y la volvió pregunta. O sea, la inercia y la rutina quedó totalmente hackeada e intervenida por eso que no preveíamos. De este modo, detectamos en el marco del Observatorio de Prácticas de Enseñanza, de los trabajos de extensión que nos permiten vincularnos con distintos niveles del sistema educativo y de las investigaciones que estamos llevando adelante en la Universidad Nacional de Mar del Plata, detectamos que emergen prácticas de enseñanza que son reflexivas, que son inmersivas, multiexpresivas, que incorporan, seguramente Marcelo lo desarrollará, lo audiovisual, que suceden en plataformas descentralizadas, que están pluricontextualizadas y con diferentes dispositivos, y que, siendo rigurosas desde lo disciplinar, significativas para los estudiantes y para los docentes, transversales y creadoras de experiencia y oportunidades de aprendizaje,
requieren de acceso a espacios de conectividad y a oportunidades de aprendizaje que no todos los estudiantes, y también se mencionó en otra mesa, y tampoco todos los docentes tienen. Entonces, estas experiencias y oportunidades de aprendizaje necesitan del acceso a espacios de conectividad. Y si no lo tienen, se profundiza de esta manera la brecha entre quienes tienen acceso a las propuestas creadoras a través de espacios de conectividad y quienes quedan excluidos totalmente de esa posibilidad. Por eso a mí se me había ocurrido plantear 3 derivas como travesías diferentes. Y utilizo la palabra deriva en su doble sentido, en el sentido del desvío de un rumbo esperado, previsto, y también de lo que deriva de la pandemia. La deriva de las prácticas de enseñanza emergentes, por un lado, vinculada con un concepto que voy creando y que voy construyendo a partir de distintas investigaciones que llevo a cabo, que es el de las mutaciones didácticas. Entonces, una primera deriva que va a estar concentrada sobre las prácticas de enseñanza emergentes y las mutaciones didácticas. Una segunda deriva que tiene que ver con la conectividad como un derecho. Y una tercera deriva que es la de la calidad, en cuya articulación prácticas de enseñanza emergente, mutaciones didácticas, conectividad y calidad, en cuya articulación se conforma una experiencia de sincretismo pedagógico y cultural donde pueden verse tendencias, tensiones o inconsistencias que permiten imaginar distintos escenarios futuros. En la primera deriva nos vamos a concentrar sobre las prácticas de enseñanza, en un ir y venir entre los diseños y las prácticas. En esta posibilidad de experimentar y dar lugar a tramas didácticas heterogéneas. Este reconocimiento de las aulas no como un espacio de concurrencia física, sino como un entorno poroso donde se construye conocimiento. En esos espacios se iban configurando lo que llamo en trabajos anteriores mutaciones didácticas. Es decir, cambios perdurables en las prácticas de enseñanza que implican un modo de pensar la clase inédito, un nuevo formato que yo creo que perdurará y que será la oportunidad de nuevas mutaciones que no se cristalizan. Y acá creo que la clave es no se cristalizan. Este concepto, sobre el que vengo trabajando hace varios años junto al de didáctica transmedia, se reactualiza y se resignifica en el contexto de pandemia. Se reactualiza y se resignifica en el contexto de una consolidación de una cultura digital y de la tecnodiversidad, y vuelve a poner en escena la necesidad de pensar y diseñar estrategias genuinamente situadas que vuelvan contingente la enorme potencia tecnológica para no seguir profundizando las exclusiones y para no seguir atándonos a lo que nos ofrece el mercado. Tenemos que profanar esos espacios, esas plataformas y esos dispositivos para apropiárnoslas desde el Cono Sur, desde Latinoamérica, para poder reactualizarlas. Por eso durante la pandemia fueron necesarias adaptaciones muy importantes y que involucraron, lo decían en el primer panel, en muchos casos, dar cuenta de diferencias socioeconómicas visibilizadas por el acceso o no a las tecnologías. En este punto, y a la conectividad, obviamente, en este punto me gustaría ser enfática en que no solo hubo adaptaciones, también hubo creación, también hubo novedad, hubo un trabajo de ruptura de paradigmas que perforaban las tradiciones de la enseñanza lineal, centrada en la jerarquía docente, memorística, de recorrido único. En este contexto se abrió la posibilidad, la maravillosa posibilidad, de horizontalizar la comunicación, de revisar lo verdaderamente significativo a ser aprendido. Se habilitó una nueva manera de estar juntos
y se revalorizó la presencia y el acompañamiento de los profesores en los entornos sincrónicos. Y acá quiero retomar algo que Teresa decía, también adoptamos nuevas perspectivas, nuevas miradas acerca de la evaluación. Por lo tanto, la pandemia, el distanciamiento, fue una oportunidad didáctica, una oportunidad de reflexión sobre nuestras prácticas. Nos sigue quedando todavía la deuda de la conectividad. Los modos de relacionarse entre pares, de conocer, de interactuar, se transformaron. Se pensaron interacciones con sentido didáctico expandidas en nuevos formatos, en nuevos ambientes. Hubo un pasaje hacia una narrativa audiovisual que desgarró, creo yo, el patrón narrativo tradicional y se hicieron presentes lenguajes que rompen con la linealidad explicativa de la palabra y se habilitó un espacio contracultural respecto de las tradiciones. Contracultural respecto de las tradiciones. En algún sentido, las prácticas de enseñanza se salieron del mapa conocido y se volvió a poner en el centro al estudiante, su pensamiento y la pregunta sobre qué experiencias de aprendizaje queríamos producir. Y esto nos lleva a la segunda deriva, a la deriva de la conectividad como un derecho humano. Y no como cualquier derecho, como un derecho humano. Porque en este clima de innovación y a la vez de tensión, con prácticas de enseñanza emergentes, todavía innombrables, o por lo menos para mí difícilmente categorizables, que revolucionaban las perspectivas pedagógicas, reaparece una pregunta. En estos diseños originales, realmente creativos, en algunos casos experimentales que lograban dar cuenta de lo significativo de la disciplina y que producían experiencias de aprendizaje en las comunidades donde se llevaba a cabo. Acá viene la pregunta crucial. ¿Llegaban a todos y todas las estudiantes que debían llegar? Los diseños eran muy buenos. Hubo mucho esfuerzo institucional y mucho esfuerzo por parte de los y las docentes. Pero la pregunta clave es, ¿estos diseños llegaban a todos y todas las estudiantes que debían llegar? Y la respuesta en muchos casos fue no. Y fue no porque esos y esas estudiantes y también docentes no tenían a la mano ni los dispositivos necesarios ni la conectividad para poder acceder a esas propuestas pedagógicas. Nos encontramos entonces en el nivel superior con una gran cantidad de estudiantes excluidos del sistema, invisibilizados, que no pudieron estudiar a pesar de los enormes esfuerzos de profesores e instituciones por falta de acceso a Internet, a una computadora o a un dispositivo que les permitiese habitar las clases virtuales. Entonces, la revisión de las prácticas de enseñanza en el nivel superior es una condición necesaria. La reflexión sobre las prácticas es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar el derecho a la educación. Si no hay conectividad, la educación se convierte en un privilegio. Por eso, es preciso instalar en la agenda política la idea de que la conectividad es un derecho humano que permite acceder a otros derechos, como el derecho a una educación pública, gratuita, básica y universal, y otros muchos derechos, el derecho al voto femenino, el derecho a, todos los derechos que fueron productos de luchas que hay que dar, que hay que seguir dando. Porque si no hay conectividad, la educación se convierte en un privilegio. Y esto, de nuevo, nos lleva a nuestra tercera deriva en esta travesía que estamos compartiendo, que es la calidad en cuestión y la cuestión de la calidad. Porque poner en agenda este asunto es también poner en conflicto los sentidos de lo que entendemos por calidad en la enseñanza superior y ampliar sus horizontes a cuestiones que incluyan un abordaje desde una perspectiva situada, donde se puede relevar y discutir el carácter fuertemente hegemónico de algunos de los parámetros que hoy tenemos impuestos como calidad. La pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio influyó no solo en las prácticas de enseñanza, en la evaluación, en los modos de comunicarnos, sino en la subjetividad, en la identidad, en las emociones, y en muchos casos influyó en las profundizaciones
de brechas socioeconómicas ya abiertas en otras circunstancias y que se tornan visibles en la exclusión del entramado sociotécnico que asume lo digital, la conectividad y este horizonte. Entonces, en este tiempo aparecen nuevas metáforas, nuevos modos de llamar a la educación. Una educación híbrida, una mezcla, mixtura, amalgama, educación anfibia, que da cuenta de las transformaciones que permiten transitar y aprender en distintos ambientes. Una educación de alternancia, remota, multilingüe, mestiza, tecnodiversa, donde la convergencia de los medios digitales crean nuevas interfaces y con ellas nuevas dinámicas de poder que es preciso descubrir para garantizar y ampliar derechos. Es decir, estas nuevas interfaces que se abren en este nuevo modelo o paradigma presente de la educación va a crear y crea nuevas dinámicas de poder que nuevamente hay que descubrir y redescubrir. Estas experiencias híbridas, la ruptura del tiempo y el espacio, las fusiones de medios que expanden la enseñanza, las alteraciones con la linealidad, nuevos lenguajes, son todas prácticas de enseñanza que van emergiendo y lo seguirán haciendo a partir de ahora. Y deben resguardar no solo un diseño riguroso desde el punto de vista de la formación de los y las futuras egresadas y egresados del nivel superior, sino deben resguardar también estos cambios, estas prácticas de enseñanza emergentes, deben resguardar la posibilidad de acceder a esas experiencias de aprendizaje. En sus múltiples responsabilidades, el nivel superior es protagonista de desafíos diversos que involucran la formación de ciudadanos con perspectiva crítica, que puedan producir cambios en la sociedad, en el conocimiento y también en las relaciones del poder. Por eso quisiera hacer algunas consideraciones finales sobre estas tres derivas que la pandemia y este panel nos invita a pensar. Y así es como estas tres imágenes para mí son muy representativas de cada una de estas derivas. Y quiero empezar por las prácticas de enseñanza emergente que van constituyendo paulatinamente eso que llamo mutaciones didácticas y ponen en tensión las concepciones tradicionales sobre la calidad educativa y requieren, en la mayoría de los casos, creatividad, producciones alternativas, innovación, convergencia de medios y dispositivos, haciendo visible la necesidad de estudiantes y docentes de tener acceso gratuito no solo a computadoras o celulares, sino a la posibilidad de conectividad, que abre las puertas a nuevas formas de producción, circulación y apropiación del conocimiento, recuperando los objetos culturales contemporáneos en el marco de migraciones culturales que amplifican las posibilidades y las conexiones entre los aprendizajes. Aceptar que los dispositivos y el acceso a la conectividad no son solo artefactos externos hoy, sino que se convirtieron en modos de vivir, de hablar, de aprender, nos va a permitir dar cuenta de la urgencia de políticas públicas e institucionales que entiendan estas tecnologías y la conectividad como un derecho. Las prácticas de enseñanza emergentes y el derecho a la conectividad forman parte de una construcción que cuestiona el actual concepto de calidad educativa, que tendremos que acordar desde el sur, desde Latinoamérica, desde nuestros espacios, en encuentros como este, y no seguir pensando la calidad con parámetros que vengan impuestos por organismos internacionales de medición de la educación o pruebas estandarizadas, diseñadas por aquellos organismos, en aquellos contextos, con pretensión de validez universal en estos contextos que son los nuestros. Por eso, es necesario pensar una educación sólida, pero no cristalizada, rigurosa, pero no obediente. Pensar en concepciones contrahegemónicas del concepto de calidad. Y esto pone en cuestión los estándares y nos obliga a recaracterizar la calidad en la educación superior, dar cuenta de lo situado, lo local en diálogo con lo global, la revisión de lo que las comunidades necesitan para construir sociedades más justas,
e igualitarias y alejarse de los totalitarismos, las visiones únicas y las perspectivas universalizadoras de lo que significa saber o conocer. Finalmente, preguntarse sobre la calidad, objeto de este panel, es volver a preguntarnos qué lugar ocupa el aprendizaje, qué significa enseñar con rigurosidad, con compromiso, en ambientes cambiantes, abriendo puertas a todes, garantizando en cada momento que nuestros y nuestras estudiantes tengan la oportunidad de acceder al conocimiento, pero también, no solo de acceder al conocimiento, también de producirlo, crearlo, ponerlo a circular en contextos diversos y lejanos, teniendo como horizonte la solidaridad y el compromiso social. Es necesario comprender que es imposible cuantificar la calidad de manera objetiva y universal, porque el propio concepto de calidad es controvertido y situado. Creo que la pandemia nos movilizó a cuestionar los fundamentos de nuestras prácticas y nos resulta impactante que los docentes de muchos lugares del mundo, como los presentes, hayamos vuelto a estas preguntas para resignificarlas y dar cuenta de todas las alteraciones, cambios y transformaciones en los modos de enseñar y de aprender. Pensar la enseñanza en el nivel superior, en el contexto de pandemia, implica, además de una opción pedagógica y didáctica, una opción política. Una opción política que considere colectivos, que garantice la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos y todas, y cada uno, y se configure como un espacio renovado, permeable y necesariamente experimental, porque estamos hoy en una frontera, porque estamos hoy ante la emergencia de algo completamente nuevo y tenemos que aprender de esto. Muchísimas gracias, muchas gracias al panel, muchas gracias por las inspiraciones previas y bueno, quedo a disposición. Muy bien, agradecemos a Miriam Kapp